Hola a todos, buenas tardes. Llegan a Crónicas de la Tarde, nuestro programa de día martes. Ustedes saben que nos ocupamos de historias que tienen que ver con la vida real, que les pasan a personas de carne y hueso, como todos nosotros. Pero la historia de hoy es especialmente oscura, especialmente difícil de tratar aún para todos nosotros. En este equipo hay varios especialistas, porque está llena de misterios. Una familia, una tragedia, todo ocurre el 1 de enero de 2020. 3 personas muertas en circunstancias extremas. Graciela, Raúl y Alma, una pequeñita de solo 5 años. Y en una circunstancia muy sangrienta ocurre todo. El principal sospechoso, ese chico al que buscaban, Ezequiel, fue detenido en las últimas horas. Ezequiel tiene 17 años y es hijo de Graciela. Y estaba vagando por San Borombón cuando lo encontraron. Lo habían buscado durante todo el fin de semana. Ustedes seguramente han seguido la historia a través del canal. Pensaban que podía haber pasado cualquier cosa con él. Hasta este momento no era sospechoso, no estaba imputado. Se lo buscaba para saber por qué había desaparecido. Lo encontraron vagando, quería llegar a Mar del Plata aparentemente, pero quería llegar caminando a 45 kilómetros de su casa. Ahora está detenido, está imputado y es el principal sospechoso de esta masacre. Un triple homicidio agravado por el vínculo y por ensañamiento. Pero bueno, es menor de edad además. Este no es un dato para dejar pasar. Menor de edad por apenas un par de días porque está a punto de cumplir sus 18. Le vamos a preguntar a Ricardo, ¿qué ves en este caso? Ricardo, con toda tu trayectoria y tu experiencia en este tipo de situaciones. Mirá, veo una situación en la que el principal imputado no tiene coartada. Porque coartada es no estar en el lugar del hecho. Y él estuvo en el lugar del hecho. El problema es que después desapareció. Con lo cual surgen naturalmente todas las sospechas contra él. Hay que indagar sobre las relaciones que tenía con su familia, con su mamá, con su padrastro y con la pequeña Alma, de apenas 5 años, que fue la víctima contra la cual más se ensañaron. Sí, los detalles son horribles. Los detalles son horribles, pero es para subrayar que es la chica con la que Ezequiel tenía mayor afinidad. Su sobrina. Su sobrina. Hija de una de sus hermanas. Él se va, está desaparecido 5 días, hasta Reyes, hasta ayer. El asunto es, ¿dónde estuvo y cómo hizo para estar escapando sin que lo ubicaran antes? 5 días es mucho, me hace acordar a un caso viejísimo. No sé si el público recuerda dónde lo detuvieron en el 1981. Ah, el caso Joclender. A Sergio Joclender, cómo sabe la señora, cómo sabe la señora. Yo me acuerdo. Y claro, ¿vos te acordás? Creo que a caballo, estaba por la zona, camino a la costa. En la Ruta 2. Sí. En la Ruta 2, igual que acá. Me hizo acordar inmediatamente ese caso, pero obviamente no tiene nada que ver uno con el otro, es esa circunstancia. Sí, a mí me evocó el mismo hecho, ¿no? Ah, mira. Mira. No recuerdo cuál de los dos Joclender era. Sergio Joclender, a quien después hemos integrado en nuestra historia con otro tipo de situaciones. Sí. Sergio Joclender a caballo, escapándose de una situación para la que probablemente no tuviera coartada tampoco. Claro. Que tenía que ver con la muerte de sus padres. Con la muerte de sus padres. Recordemos, porque eso pasó hace mucho tiempo, que los hermanos Joclender estaban buscados en ese momento por la muerte de sus padres. Eran mayores de edad. Eran mayores de edad. Y otra cosa, estaban buscados. Este pibe no. Estaba buscado como sospechoso, claro, pero no como imputado, como responsable. Exactamente. No tiene una orden de captura, por ejemplo. Por eso hay un detalle en la policía cuando lo identifican que no está bien. Puede ser un detalle menor. Yo diría que le pusieron las esposas. No se debe poner las esposas, porque el hombre no tenía el pibe no tenía orden de captura. Y también quisiera agregar, ya para ir a los detalles con Martín, quisiera agregar, Mónica, que en la huida, cuando este chico se va, no se lleva nada. No se lleva absolutamente nada. Y siendo menor de edad, con 17 años, si la imputación avanza, cosa que no sabemos, eso será cuestión de la justicia, tiene un proceso, ¿eh? Bueno, lo que venía diciendo la Fiscalía y los que tomaban contacto, algunos informalmente con la policía, es que la estrategia era dar con él, porque algunos sospecharon también
que huyó de una escena que le resultó tan espantosa que lo puso en shock. Hay que darle este margen de... Sí. Pero después se verá con las pericias, no solo psiquiátricas, sino de su cuerpo, de sus manos. Claro. Porque este crimen involucró físicamente de una manera tremenda al que fue su autor material, porque hablamos de 3 personas muertas con arma blanca, y en el caso de la chiquita hay incluso bueno, no lo sí, sí, no, un ensañamiento especial, lo ponemos así. Claro, se ensañaron especialmente con ella, lo que le da más terror, más horror a todo esto. Pero quería decir, el arma blanca contra una mujer, contra un hombre y contra una nena, no, a lo que iba es, ¿sabe qué implica? Obviamente que Enrique lo van a saber explicar mejor que yo. Involucramiento. Sí, no es alguien que entra a robar, no es alguien que entra a una casa, va a robar y masacra a 3 personas, entre ellas una mujer, una nena, una familia entera. Difícilmente alguien que entra a robar aplica tanta energía física para destrozar al otro. Eliminar a los 3. Y ahora una cosa que, es una consecuencia lógica. Eliminar a 3 de 4 y el cuarto... Bueno, la respuesta a esa pregunta es... Vos estás diciendo si entró alguien a matar porque no lo mató también Ezequiel. Claro. Entonces, la respuesta a esa pregunta es por lo cual este hombre, este chico, está imputado. Después, si pensamos en las sospechas que hay en torno a Ezequiel, se va a abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Porque espanta pensar que alguien con quien vivís, alguien a quien criaste, alguien viste salir de tu panza... Pensarlo, y no estoy diciendo que este imputado, sospechoso, sea responsable hasta el momento que no lo determine la justicia, pero a cualquiera de nosotros nos espanta pensar que vos podés criar un hijo, tenerlo en tu casa, alimentarlo, darle todo el amor, lo mejor de vos, y un día ese chico que era adorable, que ahora dicen que se sacaba 9 en todas las pruebas, que era inteligentísimo, un día se da vuelta y produce una masacre. Entonces, cuando digo espanta pensar esto, vamos a tener que hablar acá con los especialistas, si no estamos frente a un hecho de la condición humana, de esos que nos cuesta entender, esos hechos que terminan de tan aberrantes, dejándonos perplejos. Perplejos, helados. ¿Sabes qué? La relación, la historia de este muchacho con sus familiares va a ser decisiva. Tal vez haya una cuestión patológica, tal vez no, lo van a decir los peritos. Bueno, aquí estamos para pensar qué hay detrás de todas esas historias que nos conmueven y darles un encuadre lo más objetivo posible, pero es difícil en estos casos. En Melchor Romero está ahora Nacho Juliano con miembros de la familia que fue masacrada en esta historia. ¿Con quién estás? ¿Qué está pasando ahí, Nacho? Sí, Mónica, estamos con Norma, ella es la tía de Ezequiel, ya le pido que se vaya acercando. Estamos justamente en la cuadra donde sucedió absolutamente todo, donde fue este triple crimen. Y ustedes hablan de la interna familiar. Por un lado está la familia de Raúl Bravo, quienes apuntan contra Ezequiel. Y por el otro lado está Norma, está la familia de Graciela, quienes todavía siguen pensando y sosteniendo que Ezequiel claramente es también víctima de este hecho. Acá te está escuchando Norma, que quiere dar también sus opiniones al respecto. Mónica. Hola Norma, te iba a decir buenas tardes, lo hago con pudor porque estás en el medio de una tragedia familiar que involucra directamente, hasta donde yo sea, tu hermana. Graciela era tu hermana, ¿no? Sí, Graciela es mi hermana, sí. Sí. Sí, sí. ¿Y qué ves detrás de esta historia, Norma? ¿Cuál es tu percepción? Y bueno, vos sos la tía de Ezequiel. Sí. Es la hija de tu hermana. Es el hijo de tu hermana, perdón. Sí. Sí. Sí, no, yo no creo que haya sido Ezequiel, siempre lo dije. No creo, porque era un nene tan bueno, es un nene tan bueno, educado, amoroso. Muy con mi hermana, muy mimado de mi hermana, así que no puedo pensar eso. Hasta que el nene ahora no declare, no puedo creer nada de eso. Ezequiel tiene 17 años, está a punto de cumplir 18, sí. Creo que en estos días, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era la vida diaria de Ezequiel? Iba a la escuela, venía a la escuela. ¿Qué año cursa? Quinto. Pasó a quinto. Pasó a quinto. Sí, no, tranquilo, un nene tranquilo. Venía a jugar con mi nene, que es el primo, con los chiquitos acá del barrio. Nada, no era tampoco que se le veía en la calle. Aquí ha corrido la historia de que se llevaba muy mal con su padrastro.
Raúl, con el marido. No sé cuánto tiempo hace que vivían juntos Graciela y Raúl. Graciela tuvo 7 hijos, ¿no? En total. Sí, son 7. Sí. 7. Sí, son 7 hijos. ¿De un único matrimonio Sí. anterior o de...? No. Bueno, y entre No. esos 7 hijos está Ezequiel. Y Está Ezequiel. dicen que tenía mala relación con su padrastro. A ver, la gente intenta, los que estamos viendo este caso con estupor, intentamos encontrar alguna explicación y a la familia esto se ha dicho. Sí, bueno, tenían mala relación, discutían como cualquier otro chico, qué sé yo, pero no era para tanto, no es para una cosa de esto. Y aparte Raúl se había ido hacía como 3 meses, yo realmente, hasta yo me asombré cuando él volvió el 24 que estuvieron en mi casa toda la mañana. A ver, ¿cómo es Ellos esto? tuvieron Él un se había distanciamiento. ido. Él se había ido de la casa, ¿no? Sí, entiendo. él se había ido, o sea, se había tomado distancia de mi hermana. Se había Y sé que separado. estaba en Buenos Aires, sí. Y bueno, mi hermana vino el 24 a saludarme con todos los nietos, inclusive vino Alma. Y cuando lo vi a él, le digo, ¿qué haces? ¿Volviste? Porque yo no sabía nada de él, pensé que ya, bueno, listo. Y no, nada, eso. Y yo después no supe más nada, porque Ahora, yo me fui de Norma, viaje también, ¿Qué así que no. explicación le encontrás vos a este hecho? Porque estás hablando de una familia supuestamente normal, donde todos se quieren, se llevan bien, Ezequiel es un amor de chico, Alma la querían todos, Sí. era una nenita de 5 años. Sí. No, sí, aparentemente quería un- acá nadie robó nada. ¿Quién puede entrar de la calle que no sea alguien por alguna razón que tenga que ver con la historia familiar que produjo un hecho tan atroz? ¿Qué te pasa vos con esto? No, yo si hubiese sabido ya hubiese dicho, pero yo que sepa nada. Mi hermana a mí no me comentó nunca nada, de nada, porque inclusive era muy miedosa. Si no me hubiese comentado algo mi hermana, no, nada. Vos sabés, Mónica, y Sí. le consulto también a Norma, charlamos antes del aire, esta hipótesis que tienen ellos de quizás de una tercera persona. Hablaba cuando tenía inicialmente la causa el fiscal Martini, que se esperaba la pericia de una pisada de un pie descalzo en la escena del crimen, y se espera entonces ver si coincide a una de las víctimas, a Ezequiel o a una tercera persona. Es decir, que de alguna manera también dejan abierto desde la justicia esa hipótesis. Y le quería consultar a Norma, Mónica, ¿cómo tomó Ezequiel esta vuelta de la pareja de su mamá que volvió a la casa entonces Raúl? Porque se habían separado y luego volvió. ¿Qué te dijo Ezequiel cuando se juntaron de vuelta? No, Ezequiel no me dijo nada, pero entendí por ahí de una hermana mía que me dijo que se había enojado, nada más que eso. Pero el nene a mí no me dijo nada. Yo estuve un día antes de irme de viaje que me vino a saludar, no me dijo absolutamente nada Ezequiel, nada. ¿Tenía hijos? No Porque creo que han estado hablando algunos hijos de Raúl en torno a la situación de Ezequiel. Como que la relación era mala y dan definiciones de él que lo presentan como una persona con dificultades, con un cierto grado de sadismo. Esto es lo que dijo una de las tías que habló. ¿Puede ser? ¿Que tuviera mala relación con los hijos de Raúl, algo así? No sé, porque yo a la familia de Raúl ni siquiera los conozco, ni siquiera los conozco. Eso lo declaró en sede judicial Andrea, que es la mamá de Alma. Dijo que era una persona rara, un sádico, que tenía mal comportamiento con las mascotas de la familia. Norma, ¿vos hablaste con Andrea, con la mamá de Alma? No, porque hoy fui a verla, pero no la encontré, no está mi sobrina, no. Desde que sucedió esto, ¿hablaste con ella? ¿Sabés cómo está? No pude hablar con ella, no. Nacho, No, porque no está acá. No está acá en Bueno, le Rosario. agradecemos a Norma que se haya prestado a este testimonio. En un momentito volvemos a Melchor Romero. También tenemos un móvil trabajando en la DDI donde se encuentra este chico ahora en condición de detenido, una situación muy particular. Estamos hablando de un menor de edad, por pocos días, pero al día de hoy menor de edad. Y Martín, seguramente tenés algo para contarnos. Y atención, acerca de Mónica, esta historia. porque ¿Qué? hay información Sí. exclusiva y de último momento que Decime. suma un dato fundamental a esta causa, que se acaba de conocer hace algunos minutos nada más, porque pudimos acceder al reconocimiento médico que le hicieron a Ezequiel. ¿Qué dice este reconocimiento médico? Y presten mucha atención con estos datos. Que tenía rasguños en sus brazos, en sus antebrazos, que podrían ser producto de la defensa que realizaron tanto su padrastro como su madre al momento del asesinato. Podrían llegar a ser. Y tiene una segunda lesión. Y esto para el fiscal y para la jueza es fundamental. Es una lesión lineal
superficial, esto traducido es un corte con cuchillo, que la data, es decir, la antigüedad de esa lesión coincidiría con la data de muerte de las víctimas. Es decir, que estos dos elementos suman información importante. Un corte en el cuerpo lineal hecho las por... manos. Ah, en las manos. Atención, en las manos. Un corte lineal que podría ser de un cuchillo y que la data, es decir, la antigüedad coincidiría con las muertes de las víctimas. Ahora, es clave pensar en qué pasa en el momento, se me ocurre, ¿no? Que lo detienen, lo encuentran en San Borombón, un chico de 17 años, lo está buscando todo el mundo, va vagando, va caminando, salió de su casa sin documentos, sin plata, sin nada, salió eyectado como a la nada misma. Él dice que está rumbo a Mar del Plata, cuando lo detienen. ¿Qué dice cuando lo detienen a la policía? Atención con esto, porque no declaró en la causa todavía, pero sí habló Ezequiel. Y tenemos las palabras. ¿Qué es lo primero que le dijo a la policía? ¿Habló con quién? Con la policía, claro. Informal. No suma la causa, pero la justicia sabe que Cuando lo intenta detener, dice, yo soy yo. Dice, yo soy yo. Obviamente dice, vos sos Ezequiel, sí, soy Ezequiel. Dice, yo no les hice nada. Es lo primero que dice. Lo primero que dice este chico, Ezequiel, de 17 años, el principal acusado y el imputado de esta causa es, yo no les hice absolutamente nada. O sea, lo que está diciendo es, estuve en la escena, estuve en la situación, la vi. Él sabe lo que pasó cuando lo detienen. Mirá, no es que... Tenemos otra placa, porque pudimos acceder a todo lo que dijo este chico, y empieza a hacer un relato. ¿Qué es lo que dice? Es importante seguirlo. Cuenta lo que pasó esa noche. Dice que llegó a su casa, llegué a mi casa, me fui a dormir, hasta ahora sin ver, teóricamente, los cuerpos, y cuando me levanté, y atención con esto porque es fundamental, tenía las manos con sangre seca. Sí. Esta es la palabra del principal imputado. Atención, es importantísimo este documento. A ver, podemos estar que le dijo pensando el chico a la policía. Dice una gran verdad, que debe ser imposible de contradecir, que tenía las manos con sangre seca, y después dice, llegué a mi casa, me fui a dormir y no vi nada, cuando me levanté vi esto. Y atención con esto. Fui a lavarme las manos y cuando salí vi los cuerpos. Me asusté mucho y me fui. Me tomé un tren a Constitución. Esto es lo que dice de lo que realizó después de teóricamente haberse encontrado con los cuerpos. Esto es lo que dice de manera informal ante la policía. No lo declaró en sede judicial, eso lo va a hacer esta tarde recién. Pero esta es la palabra que le dijo a los policías cuando quedó detenido. Y atención con esta última placa, Mónica. Soy de tener pesadillas, sueños feos. Soy de tener pesadillas, sueños feos. ¿Por qué hizo hincapié en esto? Nadie lo sabe, pero él quiso contarle a la policía en ese momento, soy de tener pesadillas, tengo sueños feos. Sobre estos temas puntuales, tenés estas frases así, porque vamos a hablar en un minutito nomás con nuestro perito psiquiatra forense, que es Enrique de Rosa, que ya está ahí, porque se me ocurren un montón de preguntas para hacerle. A partir de esto, pero antes quiero que el Pampa Mónaco nos cuente un poquito otros detalles de lo que está pasando con esta causa. A ver, Mónica, la instrucción la estuvo llevando el doctor Martini. Le pasó la instrucción, todo lo que fue investigando en estos 6 días a la doctora Carmen Ibarra, porque es fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Qué le pasó, Martini, a la doctora Ibarra? Bueno, algunos indicios, no hay pruebas. Todavía no hay pruebas concretas para llevar a una prisión preventiva a Ezequiel, pero sí hay indicios. Algunos los vamos a ir repasando. Por ejemplo, la pésima relación familiar. Lo contaba Nacho desde el móvil. Se llevaba más o menos con su mamá Graciela, pésimo con Raúl. Otro indicio, experto en cuchillos. Y acá aparece una duda. ¿Por qué? Dicen quienes lo conocen que fabricaba cuchillos, que su papá le había enseñado. Sin embargo, en esa declaración que dice Martín, que no cuenta en la causa, pero sí lo hizo ante la policía, dice que solamente en su vida hizo un solo cuchillo que le salió mal y se lo regaló a su hermano. Ahí ya hay una duda. Otro tema, huellas de sangre en la habitación. Apenas entraron los investigadores el lunes pasado de noche, encontraron muchísima sangre en el piso de las víctimas y además en la habitación de este chico encontraron manchas hemáticas, gotas. A ver, hay que analizarlas. Parece que estuviéramos frente a un hecho que está lleno de oscuridad, que es tenebroso porque nos enfrenta con lo más extremo de la condición humana, que es eso que uno no puede llegar a entender.
Porque si estamos hablando del imputado, alguien que está relacionado en principio amorosamente con una madre, con una sobrina, vos podés tener un litigio con un padrastro, pero de ahí a hacer esto hay una distancia sideral. Pero relativamente fácil de esclarecer si están todos estos elementos. Bueno, a ver, si la pericia se hizo bien, la pericia criminalística se hizo bien, la escena del crimen tiene que ofrecer una cantidad enorme de información. Exactamente, pero también hay dudas. Por ejemplo, las que se van a empezar a conocer cuando tengan los resultados de los ADNs, además de las huellas que tomaron. Apenas lo detuvieron, en la DDI le hicieron una extracción de huellas palmarias. ¿Para qué? Para saber si la huella que decía Nacho tiene que ver con la de la casa. Atención, la de la casa es una huella, según tenemos entendido, que sería de un calzado entre 38 y 38 y medio. Ezequiel calza 41. Ahí tenés otra duda. Hay muchos indicios, pero también hay dudas. Armas no se encontraron. Vamos a pararnos un poco en la situación de Ezequiel, que para mí es el punto más inquietante, ¿no? Porque uno, insisto con la idea, pensar que alguien con quien dormís, convivís, comés y has criado pueda ser capaz de esto así, espanta. Entonces vamos a pensarle a Enrique, en su carácter de perito forense, pero psiquiátrico, especializado en psiquiatría. ¿Es posible que alguien de un día para el otro, que recién una tía manifestó como una persona amorosa, inteligente, integrada a la familia, produzca un hecho de estas características? Que esté cubriendo algún tipo de alteración, la que fuere, que lo conduce a un hecho tan extremo. A ver, Mónica, yo creo que el gran inconveniente y de alguna manera el aporte que uno puede hacer en estos casos, y habitualmente lo hace, es que la gente normal, la que no trata el tema de este tipo de comportamientos, de alteraciones de los comportamientos, en alguna medida espera la normalidad. Yo los he escuchado a ustedes y ustedes están diciendo todo el tiempo de lógico, normal, no es comprensible. Lo que están diciendo es que dentro de cierto cajón conceptual hay cosas que no se entienden. Bueno, el cajón de lo deseable. Uno que desea que la persona que uno tiene al lado se manifieste con como... ciertos códigos lógicos y la normalidad. La normalidad no es una mala palabra, ¿no? No, pero justamente, pero en realidad todos los casos que tratamos tienen que ver con eso que sale de la curva de Gauss, con eso que sale de la curva de la normalidad. Yo iba a citar algo que les va a servir a la gente que nos escucha siempre. Hay un autor, Robert Hare, que es el que empezó a hablar de temas psicopatías más actualmente. Tiene un libro para el público, se llama El efecto Lucifer. El subtítulo es el más interesante, Cuando la gente buena hace cosas malas. ¿Por qué? Porque la base es que siempre estamos esperando el delincuente paradigmático. Cuando Ricardo hablaba de Joclender era, para misma época, era estudiante de un colegio de Belgrano, y los que éramos de la zona no podíamos suponer que esa persona en esa zona iba a hacer ese tipo de cuestiones. Ni hablar de Robledo Puig. Ni hablar de Robledo Puig, el cual tuvimos el acceso a la causa en su momento por una de las excarcelaciones. Es decir, estamos esperando algo normal y cuando no sale eso normal, presumimos una patología. Y presumimos una patología de alguna manera estable. Entonces hay varios elementos que decían. Por ejemplo, ahí la familiar hablaba, es un nene bueno, es un nene educado, se saca 9. Fíjense todos ustedes cómo están llegando a la idea, todos nosotros llegamos a la idea de lo esperable, lo que vos decías, lo deseable. Pero a veces hay chicos que son buenos, que son amorosos, que llegan a 9, que son muy inteligentes, pero que tienen algún rasgo de la conducta que en la diaria nos hace ruido y nos hace estar atentos, a ver si... En un país donde se investiga esto mucho mejor, se trazan varias de estos vectores. Uno de ellos es estos chicos ultra normales y son preocupantes. El FBI desde hace varios años empieza a observar más los alumnos extremadamente normales. ¿Se acuerdan del caso Carmen de Patagones? ¿Se acuerdan que ese chico no era un chico anormal? Posteriormente se encontró la patología. El FBI, los casos de tiradores masivos, en general son chicos que tienen las mejores notas, pero tienen un antecedente que acá solamente habíamos encontrado en el caso de Cayetano Santos Godín, el petizo de Judo. Violencia animal. Cuando habló de violencia animal me vino a la cabeza, Ricardo, el caso emblemático del criminal más emblemático de la Argentina, el petizo orejudo. No sé si vos podés hacer, permitime, Enrique, un brevísimo recuerdo de lo que fue ese caso. Estamos hablando de principios del siglo XX, un chico hijo de inmigrantes calabreses que se crió prácticamente solo, el padre alcohólico y golpeador, tenía 29 cicatrices en la cabeza, con alteraciones psicológicas, que mataba chicos.
por lo menos fue acusado de 5 casos. Aunque, si uno quiere hacer revisionismo histórico en este tipo de cuestiones judiciales, probado hubo uno solo. Pero no importa, se convirtió en el homo delincuente argentino. En el delincuente nato argentino. Dicen que una vez detenido en el penal seguía flagelando animalitos que encontraba, algo así. Sí, hay una leyenda de que mató a los gatos que eran la mascota de los internos del penal. Pero bueno, no deja de ser una leyenda porque no se pudo probar. Lo que sí, le gustaba hacerle daño a los animales, como muchos asesinos seriales, que comienzan con una terrible historia personal, familiar, y saltan a el daño a los animales, y luego al incendio, y del incendio a la muerte de otra persona. Pero bueno, son cuestiones, digamos, parámetros generales. Le operaron las orejas a Santos Godino en la cárcel. Le operaron las orejas. Esa secuencia, tan interesante que está marcando Ricardo, es la que nos señala que a veces estamos buscando en la punta del iceberg y no empezamos a ver factores predictivos, ¿no? Yo no quiero incriminar en este programa a este chico Ezequiel. Estamos analizando objetivamente una escena. Mónica, me opongo. Lo que dijo Pampa, para mí, si estuviésemos en un tribunal, yo diría, su señoría, me opongo, prueba circunstancial. Bueno, yo digo lo que siento yo, que yo no me siento en condiciones duda, de lo que pasa incriminarlo. es que estamos analizando una cantidad toda de elementos que investigación es tenemos. duda, Mónica, toda investigación es duda. Y estamos pensando, ampliándonos este caso, porque yo pienso en muchas familias donde hay malas relaciones, donde por ahí están como perro y gato todo el día y dicen, uy, mira, ¿viste? Bueno, entonces, ¿podemos analizar esas frases, Enrique? A ver, y después ya vamos a los aspectos más de la Nos habíamos quedado con algo. El yo no les hice nada. Fíjense, muy interesante, que se correlaciona. ¿Por qué no hay un vector pericial que debe estar aislado del otro? Porque las lesiones que tiene pueden tener que ver con el yo no les hice nada. En el imaginario es factible que esas lesiones encontremos que sean autoinfligidas. ¿Por qué? Porque en una de esas, él cuenta después, en la otra placa, que yo no sé si la tenés, Martín, la cual él se levanta. Llegué a mi casa, Fedor, y cuando me levanté tenía las manos con sangre seca. Acá esa es una de las cuestiones que hay que investigar y hoy es obligatorio investigar y nos ha costado mucho en sedes judiciales pedir que se hagan estudios orgánicos y demás. Porque vas a saber si esta persona tiene una falla orgánica concreta y efectivamente estuvo en un intervalo en el cual realmente... Perdió noción de sus actos. Una cosa es a la José Ingeniero, es la simulación en la lucha por la vida, en la lucha forense. Y la otra es que realmente haya estado en un intervalo no lúcido. Bueno, intervalo no lúcido, permitidme llevarlo rápido que durante un tiempo perdió la conciencia de sus actos, pasaron un montón de cosas que a lo mejor confundió. Y eso se llama, perdón, Pampa, eso se llama automatismo. Es decir, es un momento en que esa persona está... de alguna manera funcionando en automático. Los antiguos clínicos hablaban, y es interesante que haya aparecido en San Borombón, de dromomanía, es decir, salía a caminar y cuando despertaba de ese estado onírico, ahí lo encontraba. Bueno, paramos ahí porque seguimos analizando. A mí me resulta interesantísimo todo lo que estás contando, pero quiero ver qué está pasando el móvil porque Nacho Juliano dice tener novedades. Contanos, Nacho. Sí, Mónica, exactamente. Información que nos llega de la causa y elementos que, por ejemplo, a la fiscal por estos momentos le hacen tener algunos indicios de saber que quizás existió verdaderamente la participación de un tercero. ¿Por qué? Porque llamativamente, por lo menos lo que le dijo Ezequiel a la policía coincide en un punto en lo que dijo anteriormente en sede judicial Andrea, su hermana, cuando le tomaron la declaración como testigo. En un primer momento, Andrea, cuando fue a la casa de su madre a ver qué pasaba, por qué no la atendían el teléfono, ella dijo que se encontró con la puerta cerrada y que ingresó por la ventana y que luego una puerta interior de la casa estaba trabada y que no podía abrirla. ¿Qué pasó? Cuando declaró Ezequiel en sede policial, dijo también lo mismo, que cuando él volvió a la casa, a eso de las 7 de la mañana, este es el horario que dio él, dijo que la puerta de adelante estaba trabada, que ingresó entonces por la ventana y ¿qué sucede? Exactamente se encontró esta puerta con llave. A ver, insisto, son por lo menos indicios que sin saberlo Ezequiel, sin saber lo que había declarado su hermana, declaró lo mismo. E insisto con lo que les decía de la tercera persona quizás
también para entender qué fue lo que sucedió en la casa. Recuerden ustedes que los cuerpos se los encontró envueltos, por ejemplo, en una sábana Raúl, también manipulados en algún sentido para intentar arrastrarlos. Es por eso entonces que hasta ahora todas las hipótesis están abiertas, pero estos son elementos que se barajan en la causa y los contamos aquí en exclusivo, Mónica. Bueno, ¿podemos seguir hablando con Norma? ¿Qué te parece? Sí, ella está aquí, ya te está escuchando. E insistía con esto, nos decía que Ezequiel en el último momento sentía que quizás estaba sintiendo solo, abandonado, que había vuelto Raúl a la pareja. Esto es algo que él manifestaba para entender un poco qué estuvo atravesando estos días Ezequiel. Sí, no, a mí no me contó eso. Realmente, chicos, yo hablé con él, estaba todo bien. Sí, dijo que estaba medio solo porque el hermano se había ido con la novia. Algo mencionó. Algo mencionó, pero tampoco no estaba mal. Digo, bueno, la vida es así. Digo, ahora te quedás vos solito. Nada, eso. Pero no era Norma, claro, por lo que usted dice, sus hermanos ya no vivían con él. ¿Él era el único hijo de Graciela viviendo en esa casa? ¿Era el más chico? Claro, sí, ¿Era el más sí, chico? El más chico. El más ahora, chico que quedó, le pregunto algo, ¿y ahora quién lo está asistiendo, Ezequiel? Porque estamos hablando de un chico que todos dicen que era muy querido dentro de la familia, no era alguien que ya estaba ofreciendo una dificultad que se lo querrían sacar de encima o algo así, y la verdad el chico ahora está en sede judicial, seguramente incomunicado, no sé si se pueden comunicar a los menores, ahora se lo pregunto a Cristian, el abogado criminalista que tenemos, pero ¿quién lo va a asistir? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Quién se va a ocupar de su situación? Que es terrible. Están los hermanos. Sí, están los hermanos. Están acompañándolo los hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Han podido hablar los hermanos no con dicen él? Nada hasta... No, yo recién hablé con uno de mis sobrinos, me dijo que no pudo hablar con él, pero que está bien, que nos quedemos tranquilos, que bueno, cuando hable Ezequiel se va a saber la verdad de todo. Ahora, por fuera de lo que hable Ezequiel, que puede saber la verdad absoluta o puede no saber la verdad, porque a lo mejor por lo que él dicen que le dijo a la policía no sabe qué pasó. ¿Qué hipótesis tienen? Que están, a ver, los hermanos, como usted, ¿están sorprendidos, están espantados, tienen alguna idea, tienen alguna pista? Porque que una familia entera parezca así... ya descartamos de movida que esto tenga que ver con un robo. A nadie se le ocurre hacer semejante desastre para llevarse algo que nadie se llevó. ¿Qué podría haber atrás de toda esta historia si no hubiera un entramado familiar o algo por el estilo? Yo estuve hoy con mi sobrino, con los hermanos, no me dijeron nada, tía, no podemos creer. Estamos igual que vos, me dice, estamos esperando que ahora que declare y bueno, vemos, porque no pueden pensar algo así, los chicos. Yo tampoco, pero tampoco sé de dónde puede venir, porque la verdad que no sé nada. Norma, aquí nuestro equipo quiere hacerle algunas preguntas. ¿Quién es el que quería preguntar? A ver, Germán. Norma, directamente ir al grano. Digo, ustedes, la familia de Graciela lo defiende Ezequiel, la familia de Raúl lo denosta, hablan de sadismo y es más, piden justicia. Digo, ¿cuál es la verdad para ustedes? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Puede haber habido una tercera persona? Se habla de un familiar que los había amenazado, un ajuste de cuentas. Hay un familiar directo que es policía. ¿Tiene que ver esto con un ajuste de cuentas? Es mi sobrino, el hermano. No, yo no sé nada de eso. Maxi es un excelente policía. No viene de por ahí, no. Y además la familia de Raúl... nosotros ni siquiera lo conocemos. A Raúl y a nadie más conocemos nosotros. Norma, no conocemos a nadie de los chicos. ¿Cuánto hace que vivían juntos o que estaban casados Graciela y Raúl? ¿Era una pareja de mucho tiempo? Sí, como, no sé, 3, 4 años más o menos. Sí, obviamente ahí, sin hijos en común. No tenían hijos, no. ¿Y Raúl con muchos hijos? ¿Tenía idea cuántos hijos tenía? Si están presentes. Bueno, están presentes. Parece que quedó... Sí. No sé, no es que yo nunca los vi a los hijos, no los conozco, no teníamos relación con la familia de Raúl, no. Norma, pudimos acceder a algunos extractos de las declaraciones de otras personas de la familia, pero no de Raúl, personas de la familia de Graciela, y hablan de que Ezequiel era un chico extraño,
que tenía conductas agresivas, que era hostil con animales de la cuadra, recién lo decía Germán, que era sádico. Una de las personas que declara esto es Andrea, es la mamá de Alma. ¿Por qué hay esta diferencia entre lo que declara usted y lo que declara el resto de la familia en la justicia, que es lo que vale? Bueno, se habrá vuelto ahora, pero yo desde que lo conozco nunca vi nada. No me extraña, por eso. Yo hoy hablé con las hermanas y dicen, no sé, tía, yo tampoco vi. Le digo, sí, porque Andrea, yo sabía que Andrea había dicho eso. Pero hay que ver si Andrea dijo. Yo todavía no me pude hablar con mi sobrina. No sé, yo la verdad que no puedo decir nada porque nunca vi el nene agresivo, ni matar a nadie, ni un animal. No, al contrario. Chicos, yo no voy a decir algo que yo no vi, no. Bueno, vamos a esperar un poco el curso de los acontecimientos y sobre todo las pericias. Seguramente ahora Ezequiel, la justicia le va a dar, obviamente, la oportunidad de establecer la verdad. Ahora está detenido, está imputado, es el principal sospechoso, pero hasta ahora no se ha practicado sobre él ninguna pericia. Le agradecemos, Norma, este contacto con nosotros, lo mismo Nacho. Yo quisiera, Enrique, que nos queda alguna frase, ¿no? Por ver. Sí, fíjate, Mónica y Enrique, esta frase me parece que es una de las más contundentes porque está fuera de contexto. Nadie le preguntó por los sueños, nadie preguntó por las pesadillas, pero sin embargo dijo, soy de tener pesadillas, sueños feos. Bueno. No, es evidente algo que justamente por eso decíamos antes, la necesidad del estudio en profundidad en las áreas de la criminología, porque estamos hablando de personas que a veces las evaluamos por detalles fragmentarios. Este chico sí evidentemente padecía de algo. Si esto es una patología, es una condición, es una estructura de personalidad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había un estado de fragilidad que lo hace salir y aparecer. Vos hablás de la normalidad, Cristian hablaba de la normalidad antes. Uno no aparece en San Borombón de un lugar a tantos kilómetros porque sí, uno no actúa de esta manera. Con lo cual, todo el resto del relato de la familia, es un chico normal, es un chico bueno y demás, es lo que la sociedad busca, cubrir hasta que no le prestan atención a esto. Por eso nosotros en medicina le prestamos tanto atención a los síntomas precursores, a los elementos. Este chico seguramente demostró una cantidad de cosas, el maltrato animal era una de ellas. Y quizás no se le prestó atención. Yo tengo la sensación de que vamos a volver una y otra vez sobre este tema, porque moviliza mucho pensar en todas estas cosas. Quiero solamente, antes de despedir este segmento, preguntarte, Cristian, ¿está la inimputabilidad o imputabilidad reducida en el caso de que es menor de edad? Pero sí, por supuesto. Que entre 17 y 18 hay un grado de responsabilidad. La imputación a un menor de 17 años es exactamente igual en este tipo de delitos a la de un mayor de 18 años. No en lo administrativo, porque hay otra fiscalía, otro juez de garantías, hay un régimen más o menos distinto al de los mayores, pero la imputación penal es exactamente igual. Vamos a volver después a otro tipo de inimputabilidad, que es la que tiene que ver con las condiciones de la persona en el momento que se hicieron los hechos, y volveremos seguramente, Olga, con el tema de la escena. Lo que pasa que hay otro hecho, otro episodio que nos convoca muy especialmente y que queremos dedicarle todo un tiempo, porque ayer Jimena Sol Corral vino, nos trajo su historia, nos trajo su video, le comunicamos prácticamente a ella que había sido detenido su agresor en función de que ella puso este video a disposición, lo hizo público cuando se sintió en condiciones, aún con todo lo que significa, ¿no? Exponerse en un ataque. Estamos viendo el video al aire, es muy fuerte porque muestra a un hombre que intercepta a Jimena a la salida de un momento de esparcimiento. Ella estaba en una cervecería, la ataca, la golpea, la deja tirada en la calle, a tal punto que cuando ella despierta está en un centro asistencial sin recordar prácticamente nada de lo que le ha pasado. En el centro asistencial dicen que llega con un coma alcohólico y en realidad estaba llena de golpes. Ahí hay otra dificultad del sistema, que la abandonó, la separó de la verdad posible de lo que le había pasado, y después, gracias a que su familia, ella, su hermana empiezan a buscar, a indagar en las cámaras del lugar, saben que fue objeto de una agresión puntual. Esta es la historia. Así que me voy a acercar donde está Jimena, otra vez acompañadita de su hermana, porque bueno, Jimena la pasó muy mal y supongo que te debe costar ganar la calle, andar por la vida como antes, ¿no, Jimena? No tengo todavía mi vida de antes. ¿No la tenés? No, todavía no. Contanos cómo fue ese día, qué recordás. Primero, ¿qué te produce el hecho que haya sido detenido este hombre?
Como decía un poco ayer, o sea, me genera satisfacción, pero repito, no por mí, sino porque sé que está adentro y no le va a volver a hacer lo mismo a ninguna otra mujer. Por lo menos el tiempo que esté adentro, que no tengo idea. Y ahora No sé cuando cuánto volvés más. a ver el video, ¿qué te pasa con eso? Es que Porque quiero decir algo, ¿no? Ella autorizó que se vea el video, que se vea el video completo, porque digamos... Sí, sí, sí. Ella tuvo la valentía de hacerlo porque consideró que era la manera de atraparlo y de hecho estabas en lo cierto, porque este hecho, ¿cuándo fue? En julio, el ¿no? 7 de julio. El 7 de julio, este hombre se perdió en la noche de los tiempos, andaba por ahí dando vueltas con posibilidades de cometer cualquier otro ataque y cuando ustedes decidan hacerlo público, a los pocos días se lo identifica. Sí. ¿Qué te pasa cuando ves el video? Yo cuando lo veo me genera impacto por la violencia, pero creo que es el mismo impacto que le genera a cualquiera, porque yo al día de hoy sigo Sin sin recordar. reconocerme como la persona que está ahí, sé que soy yo, pero creo que todavía no me logro Pero a poner ver, en ese cuando lugar. vos, ¿cuánto tiempo después te encuentran y te llevan a un centro A mí asistencial? esto es un rato antes de la 1 de la mañana. Creo Vos que salías de una cervecería, de estar... Yo salí de una cervecería que queda aproximadamente a 10 cuadras de este lugar, pero yo no recuerdo salir de la cervecería. Yo recuerdo estar adentro y ponerme la campera para salir. Nada más. Pero- y después abro los ojos y estoy en un A hospital. ver, no es que no recuerda porque no tenían sus condiciones alteradas, No, no, porque se salí te ve en un caminando- video caminando tranquilamente. O sea, lo que pasa es que se te produjo como se te borró la memoria de ese momento. Además fuiste Tal cual. golpeada. Fui muy Claro, golpeada, o sea, tuve un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y yo sospecho por cómo me veo ahí Sí. que fui drogada también con algo. Vos decís no ¿de sé qué si se pudo él- reconstruir desde el video? Que vos salís, alguien, este hombre, ahora que ya después vamos a ver bien Pampa quién es y a qué se dedicaba, pero te intercepta en un determinado momento, vos no lo recordás, pero a partir de lo del video se ve que en algún momento te atrapa como una presa. No, en el video se ve que yo entro con él, viste, él me trae a la rastra, pero no sabemos en qué lugar él me agarra. ¿Cuándo te agarra? No. Pero podés reconstruir a partir de la situación en la que se te ve ahí, donde vas viniendo a la rastra, ahí te tiene que haber o drogado o golpeado por tu condición de inerte estás. ¿Viste? Te atrapa en un lugar, yo utilizo esto de la presa porque es así, el depredador funciona así, ¿no? Te atrapa en un lugar, no sé si te habrá golpeado o drogado y te lleva y ahí como que lleva adelante un acto de ultraje de índole sexual, digamos, Sí. ¿no? Yo creo que él intenta violarme y no lo puede hacer por mi estado, porque fíjate que él me saca de ahí después, Te apoya en otro lado. me trata de sacar y a los 2 segundos me vuelve a llevar al lugar y ahí es cuando me pega, porque no. Vos no tenés puede- un no me puede movimiento ni caminar. defensivo ahí. Muy leve, algo, ¿viste? Sí. Como y no te acordás de nada. Nada, Y cuando abrís absolutamente los nada. ojos, ya estás en un hospital donde dijeron que vos habías llegado a tu familia con una situación de coma alcohólico, cosa Ajá. que después se comprueba que no es, porque se te ve Ajá. salir. Puede que hubieras tomado alguna cerveza. No pero tomé, yo, a no. ver, salía de una cervecería, venía de tomar cerveza. La realidad es que después de lo que ustedes ven en el video es mucho más largo y sigue, y se ve cómo yo empiezo a vomitar posterior al golpe, a los golpes de la cabeza. Claramente que el vómito iba a tener olor a alcohol porque venía de tomar alcohol, entonces entiendo que los médicos... Está bien, pero ahora yo vuelvo a adjudicaron. la situación de los médicos. Vos abrís los ojos, no sé a qué hora, cuánto tiempo después, no te acordás. Más o menos probablemente. 4 o 5 horas calculamos. ¿Qué es la primera cara que ves? ¿Es un médico? No, ¿Es o una sea, enfermera? abro los ojos y veo que estoy en un hospital que no reconocía cuál era. Yo soy médica, o sea que... Vos sos médica, Yo claro. soy médica, entonces como que miré y digo, ¿dónde ¿Dónde estoy? estoy? No lo reconocía, nunca trabajé en ese hospital. Se acerca alguien, se ve que me ven, que yo me despierto, veo que me falta el reloj, entonces como que dije, ¿qué me pasó? ¿Me robaron? Como que, pero no me dieron ninguna explicación, no. ¿Te viste los golpes? No, no me los vi yo. Yo ahí doy el teléfono, se comunican con mi familia y después llegan ellos y son ellos los que me ven. Yo no estaba acostada, no podía, ni siquiera me pude sentar en ningún momento.
Estuve 5 días sin poder sentarme, para que te des una idea. Ricardo, ¿qué? No, le quería hacer un par de preguntas. Por ejemplo, Sí. ¿qué tipo de lesiones físicas te Tuve. describieron, tuviste? Claro. Yo tuve, bueno, el traumatismo cráneo, que se ve ahí con pérdida de conocimiento. Tuve una fractura del tabique nasal, Sí. de la espina nasal del maxilar superior. Sí. Tuve un síndrome vertiginoso bilateral, o sea, los 2 oídos, que me llevó un tratamiento durante 14 semanas, yendo una vez por semana a la neuróloga a que me haga las O maniobras sea, la segunda físicas. mitad del 2019 para vos fue de padecimiento en padecimiento. Todo el final, porque todavía no terminé. Tuve que operarme por la Te operaste por fractura. la fractura, sí. claro. Tuve una fractura del diente de acá adelante, y una vez que pasó la parte física, es como que empecé a caer y ¿Sabes qué? ¿Te hicieron exámenes toxicológicos? nada. ¿No te hicieron exámenes toxicológicos? O sea, no podemos saber si la persona que te interceptó obnubiló tu voluntad utilizando algún tipo de droga. Algún No, tipo, no me lo claro, de hicieron. estupefaciente. Ahora, sos médica, llegás al hospital y pasa esto. ¿A qué conclusión llegás vos? Porque es un hospital público. Es al un que hospital llegaste. público. Nosotros en Rosario la salud pública, la verdad es que es muy buena. No es que esto me pasó porque haya sido un hospital público. Yo creo que me pasó por la falta de empatía de los profesionales que estaban de guardia ese día. Porque Que no eras cumplieron mujer. los protocolos que son de ¿Porque rigor. eras mujer? Y eran mujeres. Las chicas Porque que yo me sos mujer. acuerdo, probablemente también. No sé. Ahora, yo lo voy a repetir porque por ahí queda confuso. Lo que te ocurrió en el hospital, esa falta de empatía, ¿vos la atribuís a que porque eras mujer, porque sos mujer? Yo creo que habrán dicho esta borracha. Sí. Una borracha Te da más. vuelta de algo. De hecho, el médico que a mí me lleva, el médico del CIES, que no voy a dar su nombre, pero lo conozco, el CIES es como el SAME de ustedes. Sí, sí. Él me lleva con ese discurso al hospital, con jaja, estaba re borracha, la encontré tirada. Yo creo que los médicos que me reciben en el provincial se agarran de eso. Ya había un preconcepto. Tal cual. Enrique es nuestro, ya lo sabes, nuestro médico, psiquiatra, perito forense. ¿Qué le querés preguntar? Varias cosas que hemos comentado hacer con Jimena y con su hermana y que son muy interesantes. Una, si al mismo tiempo de escuchar el relato ustedes siguen, si la audiencia sigue viendo el video, van a ver que la fractura de tabique nasal y la fractura del maxilar superior que se relata es claro, él pega una patada frontal directa. Y Jimena, quizás no la ven sentada, es una mujer muy delgada que evidentemente padeció esto, fue manipulada previamente por la forma de que fue arrastrada. Evidentemente no tiene nada que ver con la alcoholemia, que dicho sea de paso no fue hecha. No solamente no fue hecho examen toxicológico, que es lo más esperable, que es ansiolíticos, escopolamina para la gente burundanga. Y eso es lo que generalmente pasa en algunos lugares de este tipo, porque no hay otra forma que se estuviese así. Lamentablemente hay algo en medicina que es el razonamiento inductivo. Inducir es partir un razonamiento a priori, salió de un boliche, está alcoholizada, algo le pasó, y no cumplieron con protocolos muy elementales como hacerle una evaluación del examen cerebral, neurológico, que implicaba tener una tomografía. Ella no lo contó, ayer hablaste de los ojos de mapache, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, esos son los ojos de compota de antes, es decir, había tenido golpes directos, tenía sufrimiento encefálico y aún así no pasó nada. Hoy padece, durante mucho tiempo, un cuadro de estrés postraumático. Bueno, te agradecemos que hayas presentado el video. Sabemos que esto tiene un plus de extender la historia, pero también un poco te va a sanar porque vas a ver que por lo menos esta historia ha salvado que vos hayas expuesto tu cuerpo, tu video, tu imagen y todo a otras mujeres. Porque este hombre estaba tranquilamente en la calle. Además trabajaba en la calle, era hasta donde sabemos, un cuidacoches de la Creo zona, que sí, no supe que mucho conocía todavía. mucho la zona, que estaba siempre en el lugar y que probablemente te tendría observada, no sé si irías por esa zona, a vos o a alguna otra mujer. No sé, vos sabés que se comunicaron chicas conmigo, me escribieron sin conocerme, que también fueron víctimas de este hombre porque lo reconocieron. Sí, hay por lo menos una investigación que lo tiene como sospechoso de ser quien intentó violar a esa mujer. Bueno, Por lo menos vamos a seguir acompañándolas. Aquí Gracias, estamos, a gracias. vos y eventualmente a otras víctimas de este hombre.
ahora tenemos que cambiar de tema. Es insoslayable si vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con hechos gravísimos que nos acontecen y nos afectan a todos como sociedad, hablar de aquellos hechos que van quedando en la impunidad, son parte de nuestra historia de impunidad. Y hoy nos vamos a parar en un hecho que está atravesado por la política, está atravesado por las tensiones de la política, queda atrapado en esta lógica que probablemente obstruya la justicia. El caso más emblemático de los últimos tiempos, que viene a cuento de otras dos grandes tragedias, que son los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, que es el caso Nisman. En los últimos días, el tema Nisman se reactualiza por varios motivos. Por la reaparición del video, donde aparecen muchos actores de esa realidad que hubo en torno de la situación de la muerte de Nisman. Se reactualiza porque allí aparecen declaraciones del actual presidente, que primero duda que se podría estar ante un suicidio y después trae otra declaración a cuento donde no hay elementos para pensar que fue asesinado, por lo que dice la ministra Sabina Frederick, que manda a revisar la pericia de la Gendarmería, y también por un escenario internacional que vuelve a confrontar en la escena con Irán, una tensión tremenda hoy entre Trump, Irán, Estados Unidos, Irán, y la posición que va a tener la Argentina, donde aparece todo este tema. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en una sola y única cosa, que es qué elementos de la realidad que surgen de la pericia forense, de la autopsia, coinciden todas las partes, los que piensan que se suicidó con los que piensan que fue asesinado. Lo único que vamos a hacer ahora, en principio, es ver, utilizando esta herramienta fabulosa que tenemos aquí en el estudio, que nos permite hacer un mapping sobre el cuerpo de una víctima, obviamente es una ficción, qué elementos de los que se encontraron en el cuerpo sin vida de Nisman están fuera de toda discusión. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan Enrique y Olga? Aquí lo tenemos. Vamos a aclarar, aquí hay una persona de existencia real, que es Diego, que está colaborando con esta tarea. Diego, a ver, ¿qué cosas dijo el cuerpo de Nisman que son inobjetables? Para los que piensan que se suicidó, como para los que piensan que fue asesinado. Bueno, creo que la primera, Mónica, y es la que hemos planteado, y es muy interesante partir de qué es lo inobjetable. Porque el aspecto, pero todo lo demás está en discusión. Claro, todo el aspecto pericial es lo objetivo, lo que nadie puede decir. Una es el ingreso de la bala por encima del pabellón auricular, la oreja para la gente, en que ingresa obviamente de abajo para arriba y pega justamente en la zona frontal, y como muestra en el mapping se fragmenta el proyectil, que ahora nos comentará Olga por qué se fragmenta, y esa fragmentación produce un grado de hemorragia muy importante. ¿Qué pasa con esto? La pregunta esta que vos habías hecho, ¿esto ocasiona la muerte? No, en realidad, aunque resulte sospechoso, hay muchos casos en la neurocirugía mundial que lesiones extensas, pero de la zona alta del encéfalo, es decir, como si habláramos de esto, encéfalo, la cabeza, el cerebro para la gente, en la medida que no comprometan la parte baja, no ocasionan ese coma sucesivo de muerte. O sea que él podría haber estado vivo un tiempo posterior al ingreso de esta bala. Ese es el otro dato concreto. El otro dato concreto, que cuando la gente recuerda las imágenes, vio cuando, bueno, ahora lo habrán visto también en el documental o en esta serie. Hay mucha sangre en la escena. Mucha sangre. De hecho, no pueden entrar, pero por debajo, lo primero que se ve por debajo de la puerta sangre, abren y ven sangre en ese lugar y sangre a derecha, que esa cantidad de sangre, ¿de qué nos habla? El corazón siguió bombeando. ¿Cómo se llama eso en medicina? Periodo agónico. El periodo agónico tiene que ver con que esa persona todavía estaba vivo, vaya a saber cuánto tiempo. ¿Qué otro factor? Y brevemente, un par de cuestiones, golpes que supuestamente se marcaron por parte de la querella, el doctor Raffo Ravioli, el licenciado Salcedo, y algo que quedó un poco en duda, que fue Gendarmería encuentra algo que supuestamente la del cuerpo médico no habría encontrado, que sea una fractura de tabique nasal, un golpe en tabique nasal, que es extraño que el cuerpo médico forense no lo haya encontrado. Entonces, ahí es donde empiezan los disensos. Bueno, para el que está viendo y por ahí le impresionan un poco estas imágenes o le impactan, les estamos diciendo que esto es una tarea de mapping que se está haciendo sobre una persona de existencia real para poder identificar
cosas que ocurrieron durante la pericia o que podré identificar lo que ocurrió con una determinada persona, una determinada víctima. En este caso estamos hipotéticamente hablando de Alberto Nisman. ¿Qué otro elemento puede haber, Olga? Se lo pregunto a Olga Fernández Chávez, que es licenciada en criminalística, de la escena esa primaria que fue indagada, que esté fuera de toda discusión. Bueno, adicionalmente, como lo mencionó Enrique, el proyectil se fragmenta. Esto es porque es un proyectil que, si bien es un calibre 22, que es de un calibre... Una Versa calibre 22. El proyectil es lo que nosotros denominamos hollow point. Tenía un orificio en la punta y eso lo que hace es que cuando impacta con una superficie transmite más energía y se abre y se rompe en muchos pedazos. Por eso lo encontraron disperso en toda una zona central. Después, esto lo que genera es que también, como es de un calibre pequeño, no atraviesa todo el cráneo, sino que entra y los gases que lo impulsaron entran también adentro de la cavidad craneal. Entonces, en un punto no tienen por dónde salir. Entonces salen por el mismo orificio por el que entró el proyectil. Eso lo que genera es que haya salpicaduras en toda la parte alrededor de ese orificio. Entonces vas a tener en la zona del hombro, vas a tener en la zona cercana a la cabeza y, más importante, en las manos. En las manos, y ahí entramos en un tema, todos estos elementos, ahí estamos viendo las manos como una zona donde podría haber buena información. Todos estos elementos al día de hoy que han sido prolijamente estudiados no nos permiten aseverar a la gendarmería, sí, al informe de gendarmería, sí, si se mató, lo mataron. Ahí creo que al menos 3 informes. Vos tenés el primer informe que hicieron los peritos de Policía Federal, que yo los conozco, que tienen su fundamento, en el cual ellos dicen: esta mano tiene un patrón incompleto, como en formato de B. Como que no toda la mano está manchada, como si algo la hubiera obstruido y cubierto. Exactamente. Dicen, eso se condice con la mano izquierda, que también está teniendo manchas de sangre de ese lado en uno de los dedos. O sea, entonces, él podría haber sostenido con una mano la mano en la que tenía la pistola Versa. Exactamente. Entonces ellos dicen, eso condice de prueba que estaban cerca. Pero ¿qué pasa? No tenés restos de floración. Los restos de floración pueden deberse... No tenía pólvora, decís. Claro, y cuando está tan cerca debería tener, porque justamente lo que está haciendo esta cercanía, y esto es lo que genera que salga también la sangre. Y porque disparó con un arma, pero... La otra interpretación que ellos hacen es un arma vieja, no venía siendo disparada, es de calibre chico. Vamos a pararnos un minutito aquí, vamos a salir de los detalles estrictos estos y vamos a plantear. Hoy se está hablando de, el informe de Gendarmería al que hace lugar la justicia, dice de manera concluyente que fue asesinado por 2 personas, que antes lo doparon con ketamina, que es una droga muy fuerte que se utiliza como anestésico de caballos, y que después lo llevaron a una situación donde simularon una suerte. La tercera hipótesis, el suicidio inducido, o para los americanos que se llama simulado. Inducido no es que lo forzaron, que esa es la otra posibilidad, sino que simularon una escena de suicidio. A ver, hay 3 opciones. Obviamente. El asesinato liso y llano, simulando una escena de suicidio, que a ver, si ocurrió así, la verdad que es de un arte especial de la criminalidad. Dentro de esas opciones tenés que Gendarmería dicen que lo sujeta una persona y otro le dispara por atrás, y la querella dice que una sola persona lo sujeta por atrás. Perfecto. Entonces también te pone Después menos personas. Está la otra, que se hubiera suicidado en el medio de una situación que no podía dominar. Y hay una tercera opción que bien vale traerla, porque como acá estamos en el medio de un misterio que parece que no se va a resolver nunca, como pasa con tantas otras cosas en la Argentina. Porque una cosa es conocer la verdad o no conocerla, y otra después que quede en la impunidad. Son 2 situaciones, que es que se haya producido una situación de lo que técnicamente se llama un suicidio inducido a la distancia, un suicidio inducido remotamente. Un suicidio forzado, es decir, ¿Puede ser eso sí existe, y de hecho también es otra posibilidad. Es decir, cuando yo decía suicidio simulado, suicidio inducido, y es engañoso el término, es que en realidad es un homicidio disfrazado de suicidio. Pero después está el suicidio inducido. La inducción al suicidio existe hasta en el Código Penal, que de alguna manera se habla de facilitación del suicidio, eso nos lo va a poder contar mejor Cristian, pero que en realidad esa posibilidad también existe, en la cual una persona se lo ponga frente a una situación que de no realizar ciertas cuestiones, es decir, matarse, va a pasar a otra cosa.
Entiendo que vamos a seguir hablando eternamente del caso Nisman. Yo quisiera que rápidamente lo supiéramos, como cualquiera de nosotros, qué pasó, porque conocer la verdad sana a una sociedad y que se haga justicia y se encuentren los responsables ni hablar. Pero parece que todavía estamos bastante lejos porque las tensiones de la política y de la ideología metieron la cola en todo esto. Mónica. Pero solamente una pregunta, si me la podés responder cortita y nos vamos al corte. ¿Hay casos de suicidio inducido determinados por la justicia? ¿Hay casos en la Argentina? Sí, la instigación al suicidio es un delito que no es muy habitual, esa es la verdad, y no creo que sea la hipótesis más importante en esta investigación que estamos hablando. Bueno, ya vamos a volver, tenemos que ir a una pausa y después vamos a retomar el tema de la masacre de Melchor Romero, las novedades que se produjeron a partir de la detención de Ezequiel. Estamos en Crónicas de la Tarde, retomamos el caso de la masacre de Melchor Romero. Está Maya Komerovsky en la DDI de La Plata, donde está detenido este joven Ezequiel, de 17 años. Contanos. Así es, Mónica, estamos enfrente del Juzgado de Menores de La Plata que preside Carmen Ibarra, porque Ezequiel Sanso pasó por aquí, pero no está aquí. Está en un centro de menores, porque lo que sucede, te voy a hacer el relato, si te parece, de lo que pasa, porque estuvimos moviéndonos por la DDI y por distintas fiscalías de acá de La Plata, y Ezequiel no está en ninguno de esos lugares, está en un centro de menores. Lo que sucede ayer es que a él, cuando lo encuentran en San Borombón, a las 6 de la tarde, porque él entra a pedir un vaso de agua, le hacen un interrogatorio informal. Pero ¿qué pasa? Ahí le ponen esposas y esas fotos son las que se viralizan, que se conocen, y se arma un problema porque el fiscal ahí pide que lo imputen. Entonces ahí lo trasladan, en este interrogatorio informal que a él le hacen, lo trasladan para ver si tenía cortes, para ver cómo estaba físicamente, al hospital de Melchor Romero. Pero eso cae en un juzgado de mayores. Entonces el fiscal rápidamente lo que hace es desligarse de la causa, el fiscal Martini, y eso cae, por eso estuvimos acá a unas cuadras donde él pasa unas horas, se va aproximadamente a las 3 de la mañana, ahí lo trasladan a un centro de menores y esa causa después cae en manos de Carmen Ibarra, que es del penal de menores. Bueno, gracias, Maya. Vamos a tomar contacto con el otro móvil, está Nacho Juliano. ¿Qué novedades tenés aquí? Todos te quieren hacer preguntas, Nacho. Sí, Mónica, vamos a movernos un poquito acá por la escena donde sucedió este triple crimen aquí en Melchor Romero. Fíjense ustedes aquí lo que es la consigna policial. Estamos a tan solo media cuadra donde fue este triple crimen. Sigue todavía trabajando la policía en toda la zona, Mónica, en toda la zona, porque recuerden ustedes que todavía no apareció el arma blanca o los cuchillos con los que se cometió este triple crimen. Todavía nos contaban que se van a seguir llevando adelante pericias, tanto en la escena del crimen y operativos también aquí en los alrededores. Y la verdad que recién charlándolo con los vecinos, y uno da cuenta de eso, se puede avanzar en la causa, está ahora en estos momentos en manos de la justicia y a disposición para ver cuál es su rol en toda esta historia Ezequiel. Simplemente por voluntad de Ezequiel, esto hay que decirlo, Mónica, estuvo 6 días sin aparecer, un joven de 17 años, toda la policía buscándolo, con división de policía montada, bomberos de Melchor Romero. Y lo cierto es que este chico iba caminando por la Ruta 2 y él mismo fue el que se acercó a este puesto de vialidad ahí en la Ruta 2 a pedir un vaso de agua. Esto también hay que decirlo, cosas que suceden en la justicia y en lo que son las investigaciones aquí de Buenos Aires, sí. Hay algunas preguntas aquí. Y el tema Martín, de las armas, del arma en realidad, o de las armas, porque acá también hay una cuestión. Se habla del cuchillo, pero los peritos comprobaron de que también se usó una sierra, de que del asesino usó una sierra. Es decir, no se encontraron ni los cuchillos o el cuchillo, ni tampoco la sierra. Y atención con esto, porque recién Germán hablaba de que no hay pistas o que no hay en realidad pruebas sólidas contra este chico Ezequiel. Sí hay muchos indicios. Yo hablé con alguien muy cercano al expediente que me decía, en base a los testimonios, en base a los indicios, podemos entender por qué Ezequiel eventualmente, si fue el asesino, mató al padrastro o a la madre. Pero no podemos entender por qué lo hizo con la nena, con quien tenía una relación excelente, con quien no tenía ningún tipo de problema.
Sí, Germán. Pampa. 4 centímetros de espesor tiene el cuchillo que utilizó Ezequiel. Y lo decía Martín recién, utilizó una sierra. Y ahí está la pregunta que le quiero hacer a Nacho y también al doctor Poletti, porque, digo, ¿es ensañamiento por cómo asesinó a sus familiares o por el hecho de que comenzó ese trabajo de desmembramiento, para decirlo de alguna manera? Porque tal vez la idea era hacerlo con todos y no llegó, no le dio el tiempo, algo pasó. Claro. Recuerden que entró la hermana en escena, que se acostó a dormir en la escena del crimen, pero que nunca vio nada. Digo, la idea del asesino o los asesinos era hacer desaparecer los cuerpos y no tuvo tiempo. Esa es otra de las hipótesis que se manejan en este momento. Sí, hay dos grandes formas de mirarlo, ¿no? Hay dos grandes formas de mirarlo. Fundamentalmente, el ensañamiento tiene que ver con un sufrimiento deliberado que se le ejerce hacia la víctima. Hay que ver si esto tiene que ver con avanzar sobre un homicidio a cuchillo o eventualmente la decisión de la persona que cometía ese homicidio era hacer sufrir deliberadamente de más a la persona que falleció. Bueno, hay una información de agregar, último... Mónica. Sí, perdón. Redondeale ahí una información bueno. de último momento. Te interrumpo por un rato, Nacho. Imputaron a Pablo Rago por una causa de abuso sexual. Está imputado por abuso sexual. Fue denunciado por un hecho que ocurrió en el año 2015. Su abogado dijo que se habilitó la feria judicial para continuar con este caso. ¿Qué supone esto, Cristian, en la práctica? Bueno, ahí el abuso sexual está previsto en el Código Penal. Es un artículo muy largo que prevé muchas causas, muchos supuestos de abuso sexual. Hay que ver cuál es específicamente la imputación, pero son penas muy graves si el abuso sexual es del tipo agravado. Me refiero a algo gravemente ultrajante para la víctima, ¿no? Bueno, la denunciante es Erika Basile. La denuncia se planteó en diciembre de 2015. Ahora resulta imputado. Pampa, ¿tenés algo más? Sí, a ver, el doctor Alejandro Chipola es el representante de Erika Basile y la nombramos porque ella también dio a conocer su identidad. Una causa que comenzó en los últimos días de diciembre, pero que, como vos decías, Mónica, habilitaron la feria y se va a seguir investigando. La semana que viene la pericia más importante, que es la de los celulares y la computadora de Erika. ¿Por qué? Porque lo que dice Erika es que esta relación, porque comenzó como una relación, se inició allá por 2013. Ella es actriz, no es conocida, pero sí participó en alguna novela con Pablo Rago. Empezaron a conocerse, él le mandaba mensajes, ella se los contestaba, pero en un momento, cuando quedan en encontrarse en la casa de Pablo Rago, ella de alguna manera se niega a tener una relación sexual con el actor. Y ahí es donde la denuncia habla de que el hombre, estamos hablando de Pablo Rago, se propasó, pasó de la raya. Ella tardó muchísimo tiempo en dar a conocer esta noticia. ¿Esa es la denuncia que hace ella? Esa es la denuncia que hace ella. Es clave la habilitación de la feria, ¿eh? Es clave la habilitación de la feria porque tiene que ver con la prescripción. Tiene que ver con la prescripción del delito, indudablemente le están imputando abuso sexual. Por la prescripción, decís. Bueno, además pide que se realicen exámenes, las pericias correspondientes. Eso es fundamental. Yo estoy leyendo el documento de la imputación y dice que se le pide el fiscal que se le practique el examen psicológico, la pericia psicológica y psiquiátrica. Esto, Cristian, corregime si me equivoco, pero me parece que es importantísimo. A la víctima, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Telma Fardín, la justicia de Nicaragua avanza contra Juan D'Artés en base a la pericia psicológica y psiquiátrica. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en este caso, cuando los abusos son de hace muchos años, en este caso hace 4 años, no hay pruebas como, por ejemplo, lesiones en el cuerpo de la víctima o demás. Entonces, por eso se toma la justicia de la pericia psicológica y psiquiátrica. Por eso va a ser fundamental lo que diga ese examen. Bueno, se abre un nuevo tema que tiene antecedentes, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de situaciones donde ha habido una relación inicial que deviene en un delito?
Eventualmente, obvio. La referencia al caso Fardín es fundamental, es muy parecido la cuestión, a pesar de que en aquel caso hay relación sexual consumada contra la voluntad de la mujer. En este caso parecería que no. Pero bueno, son casos que se reiteran, que se repiten, que no tenemos que dejarnos llevar solamente por el apellido famoso de aquellos que están involucrados en el tema. Hay que decir que casos como este son muy comunes y le ocurren a la gente común. Sí, y a la gente común y a las mujeres, al común de las mujeres que empezamos a tomar una plena conciencia de cuáles son nuestros derechos. El derecho a no dejar pasar, a decir que no, a imponer la propia voluntad en relación a algo que compromete a uno tanto, como puede ser un episodio relacionado con el abuso, con la libertad sexual, con la integridad. Así que estos casos de los famosos nos ayudan a pensar en las situaciones que en la vida cotidiana vive una gran cantidad de gente, a veces sin siquiera darse cuenta que están siendo vulneradas o vulnerados en algún derecho. Hasta aquí llegó, sí, Crónicas de la Tarde, este día martes, mañana será otro día. Seguramente van a pasar entre hoy y mañana una gran cantidad de cosas en relación a estos casos y a otros tantos que comenzaremos a vivir. Hasta mañana.